¿Qué tal mundo educativo? Como les había prometido, continuamos con las videoconferencias del tema semiología, en este caso respiratorio en la parte anamnesis. No olviden que estamos en nuestra querida Colombia, al suroccidente de Sudamérica, y dentro de nuestra Colombia está en la parte central, en el departamento del Quindío, con todas sus atracciones agroturísticas. En el centro de ese departamento, nuestra ciudad Armenia, y dentro de esa ciudad nuestra querida Universidad del Quindío, quizás una de las instalaciones más modernas y más completas del país. Los objetivos: dar una mirada a dentro del interrogatorio, los datos de la historia clínica del paciente con patología respiratoria, los datos más relevantes, más importantes que ustedes deben conocer, y las patologías que más frecuentemente aquejan a un paciente con estos problemas. ¿A qué entidades haremos referencia? Básicamente a las más frecuentes: infección respiratoria alta, bronquitis agudas y crónicas, el EPOC, el asma, las neumonías, la tuberculosis, las micosis, las neoplasias pulmonares, patologías más frecuentes. Entonces, dentro de esa indagación, datos de identificación, aparece la edad, porque nos orienta a pensar en algunas patologías. Es así como en recién nacidos debemos pensar en neumonía, en quistes pulmonares, en neumotoras, neumomediastino, agenesia lobar, fístula traqueoesofágica; en niños, en bronconeumonía, en TBC, en asma, en mucoviscidosis, una enfermedad genética; en jóvenes, la neumonía, la traqueitis, las bronquiectasias, las bronquitis, las tuberculosis; en adultos jóvenes, absceso pulmonar, bronquiectasias, bronquitis, tuberculosis y la neumonía, obviamente, pensando en que el germen es más frecuente en toda la edad, es el Streptococcus pneumoniae, pero en esta población es bien frecuente la Mycoplasma pneumoniae como causa de neumonía adquirida en la comunidad. En adultos sigue siendo la neumonía, ya entra el EPOC, el asma no alérgica. En ancianos las patologías siguen las neumonías, pero ya con otro tipo de gérmenes que empiezan a ser frecuentes a esta edad, caso Klebsiella pneumoniae, o caso anaerobios, o caso gram negativos. Las degenerativas, neoplásicas, sea broncógeno. En hombres tiene una predomina de más alta prevalencia seguramente las bronquitis agudas y crónicas, el EPOC en general, las neumoconiosis por exposición laboral, y el SEA broncopulmonar, y el neumotórax espontáneo por bula, que puede ser incluso congénita. En las mujeres, el asma bronquial, algo de prevalencia mayor, la TBC, el adenocarcinoma, que definitivamente sí es más frecuente en mujeres jóvenes, y definitivamente en una proporción de 5:1 el lupus eritematoso sistémico sí es más frecuente en mujeres. En raza negra, aunque la TBC y la sarcoidosis de todas las razas pues puede tener una más alta predominancia o prevalencia en esta raza. En blancos, las colagenosis, el SEA broncopulmonar, pero también es de todas las razas. En judíos un poquito más alta la prevalencia de carcinoma broncopulmonar. Los pacientes que trabajan al aire libre por exposición al polvo, entonces hacen cuadros alérgicos o cuadros irritativos. Los que trabajan con aves hacen ornitosis y la citacosis, y los que trabajan con gallinas, pájaros, tórtolas, es más frecuente la cistoplasmosis, y en general los trabajadores agrícolas que trabajan en el campo, las micosis, sobre todo la paracoccidoidomicosis. Las neumoconiosis son aquellos trabajadores que trabajan con sustancias como el carbón, hacen antracosis; los que trabajan con el sílice, silicosis; con fibras de asbesto, la asbestosis; el polvo de berilio, beriliosis; caña de azúcar, la bagazosis; tiza, esquistosis; polvo de algodón, vicinosis; el hierro, el siderosis; y el tabaco, tabacosis. Aparecen unos síntomas entonces dentro de los motivos de consulta respiratorios altos. Muy típicamente los pacientes que presentan rinorrea, pruritos nasales, estornudo, generalmente están haciendo cuadros de rinitis alérgica o rinitis vasomotora. Los que tienen, además de esto, pueden tener dolor en puntos de Valleys, emergencia de los nervios supra e infraorbitarios, pueden tener sinusitis. Y el paciente que, además de hacer tos, fiebre y tiene estridores respiratorios y tiene un gran compromiso del estado general, el paciente alrededor de los 2 años pueden tener una epiglotitis por hemófilos influenza. Y los que tienen cuadros menos comprometidos, menos severos,
perdón, pero que también tiene un estilo respiratorio, puede tener un CRU. El dolor torácico, otro de los síntomas relativamente frecuentes de la patología respiratoria, y podemos empezar a decir que el dolor torácico tiene causas parietales, pleurales, cardíacas, pericárdicas, vasculares, digestivas, psicógeno, que es muy frecuente, y el dolor mediastínico. Algunas características, yo diría que el dolor torácico frecuentemente es de origen en piel y nervio, como el herpes zóster, dolor urente, quemante, que aparece días antes de la aparición del brote, y después aparece un brote que es mácula, pápula, vesícula, ampolla, que se vuelve costo. Cuando hay contractura muscular, hay un síndrome que es por uso exagerado de la parte inferior de las costillas flotantes, que es el síndrome de Coley, con un signo, el signo de la tecla a la digitopresión de la región inferior de tanto costilla como músculo intercostal. La esternocondritis, dolor en pacientes población media, joven, por inflamación idiopática de la unión esternocondral, que cuando se ubica en el lado izquierdo pues puede hacer confundir con un dolor de origen cardíaco. El dolor de origen pleural, recuerden que las pleuritis virales son las más frecuentes, o las pleuritis que acompañan a la neumonía. Es el típico paciente que se queja de dolor en punta de costado, dolor en puñalada, punzante, que aumenta con los movimientos respiratorios, con la tos o la expiración profunda. Dolor cardíaco típico es el anginoso. Uno sería la angina de esfuerzo o inestable, angina mejor estable, y el otro sería la angina progresiva, de reposo, angina de Prinzmetal, que sería la angina inestable. Paciente que se queja de dolor precordial, opresivo, que irradia cuello, mandíbula, miembro superior izquierdo. Esto lo vamos a describir muy bien en dos clases. El neumotórax es el paciente joven que tiene de pronto una bula congénita y que súbitamente presenta un dolor en punta de costado, puede haber algo de dificultad respiratoria, y la radiografía de tórax, obviamente previamente el examen de tórax, que hay timpanismo, hay silencio auscultatorio en el sitio del neumotórax, y en la radiografía nos confirma el diagnóstico. Dolor pericárdico es el típico paciente que generalmente de origen viral o posinfarto, o que acompaña las colagenosis, o el dolor posible puede tener tuberculosis, las micosis o idiopático, que es un dolor muy parecido al pleurítico pero en el área precordial, y el paciente puede adaptar la típica posición en plegaria mahometana. Dolor vascular, que nace en un aneurisma aórtico, es el dolor retroesternal, precordial, tenebrante, con sensación de muerte inminente, severo, difuso, que se irradia a mandíbula, región dorsal, incluso abdomen. El tromboembolismo pulmonar es el paciente que tiene factores de riesgo condicionantes, como puede ser que tiene una trombosis de las venas inferiores, de miembros inferiores, que ha hecho una sepsis, que está encamado, que o ha tenido un trauma de cadera, que ha sido sometido a cirugías estéticas, y el paciente es un tromboembolismo pulmonar, que puede ser asintomático, puede ser muy sintomático, incluso con muerte súbita. Pero cuando hay dolores por infarto pulmonar, y cuando es el lado izquierdo, se parece al dolor del infarto. El digestivo es el esofágico más frecuente, 50% de los dolores digestivos son esofágicos, y es por espasmo esofágico, una esofagitis, que también se puede parecer al dolor del infarto, pero es de características urentes, retroesternales, pero también puede irradiar a los mismos sitios del anginoso. El psicógeno, yo diría que es quizás el dolor más frecuente, que acompaña a los pacientes ansiosos, es el síndrome de Da Costa, con astenia neurocirculatoria, sudoración, sensación de muerte inminente, pero son pacientes jóvenes, mujeres, muchos de ellos, que tienen dolor precordial, pero no hay ningún hallazgo al electrocardiograma ni al examen físico. Dolor mediastínico puede ser por miedo, por ruptura esofágica, por una mediastinitis idiopática, por una fibrosis mediastínica. Es un dolor difuso, retroesternal, puede estar o no irradiado, pero es un dolor constante, continuo y de muchas horas de evolución.